¿Y si la verdadera razón de la destrucción de Sodoma y Gomorra no es la que siempre nos han contado? Detrás del fuego y el azufre hay un drama sobre justicia, una negociación tensa con lo divino y el colapso de una sociedad entera. ¿Qué revelan la arqueología moderna y un análisis más detallado del texto sobre esta catástrofe milenaria? La respuesta podría sorprenderte. Muchas interpretaciones sobre Sodoma son superficiales. Se centran únicamente en el castigo divino, ignorando momentos cruciales, como el diálogo en el que Abraham argumenta sobre la justicia de destruir a los justos junto con los impíos, o la importancia que tenía la hospitalidad en la cultura del mundo antiguo. Este enfoque limitado nos deja con un cuadro incompleto. Por eso, este video propone un viaje diferente. Vamos a profundizar en la cuestión central. ¿Fue Sodoma y Gomorra un evento histórico real o una poderosa alegoría moral sobre el colapso social? Para que puedas formar tu propia conclusión, conectaremos los puntos entre el texto bíblico, el contexto histórico-cultural y las evidencias arqueológicas que han surgido, ofreciendo una visión más completa y matizada de lo que realmente pudo haber sucedido y por qué. Nuestro objetivo es transformarte de un espectador pasivo en un jurado, analizando las pistas para acercarte más a la verdad. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió, es esencial primero transportarnos a ese mundo antiguo. Necesitamos entender el escenario, la geografía y la cultura de la Edad del Bronce en el Valle del Jordán. Sin este trasfondo, la historia pierde su textura y profundidad, convirtiéndose en una mera fábula lejana, en lugar de un evento con implicaciones que resuenan hasta hoy. Las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar estaban ubicadas en la llanura del Jordán, una región descrita en Génesis como bien regada por todas partes, como el jardín del Señor. Esta área, probablemente al sur del Mar Muerto, era un oasis de fertilidad en medio de un paisaje predominantemente árido. Esto la convirtió en un polo de riqueza, comercio y poder en la antigüedad, un centro vibrante que atraía poblaciones, caravanas y con ellas complejas dinámicas sociales. El verdadero pecado de Sodoma no fue lo que la mayoría piensa, y la prueba está en la propia Biblia. En esa época, las personas creían que la riqueza era una señal clara de la bendición de Dios. El problema es que la prosperidad de Sodoma hizo que sus habitantes se volvieran orgullosos y autosuficientes. Se sintieron tan seguros que dejaron de preocuparse por los demás. Y esto no es solo una interpretación moderna. El propio profeta Ezequiel, siglos después, destacó que el gran error de la ciudad fue su arrogancia y el hecho de que, aun teniendo comida en abundancia, nunca ayudaron a los pobres y necesitados. Aquí es donde la historia se convierte en un espejo para nosotros. Piensa bien, una sociedad que celebra su riqueza, pero da la espalda a quienes más lo necesitan. ¿Te suena familiar? La lección de Sodoma desde esta perspectiva es una advertencia mucho más actual de lo que imaginamos. Existen múltiples perspectivas sobre la ubicación exacta de estas ciudades, mientras la tradición las sitúa bajo las aguas poco profundas del Mar Muerto. Investigaciones arqueológicas más recientes, como las realizadas en Tal el-Hammam, en Jordania, sugieren una posible correspondencia. Los defensores de esta teoría señalan evidencias de un evento cataclísmico de alta temperatura, consistente con un impacto o explosión de un meteoro que podría haber inspirado el relato bíblico. Imagina un centro urbano bullicioso, un polo comercial donde se encontraban diferentes culturas. La riqueza fluía, la agricultura era abundante y la seguridad parecía garantizada por sus propias fuerzas. Sin embargo, esta autoconfianza pudo haberse convertido en un terreno fértil para el florecimiento de una cultura que se encerró en sí misma, olvidándose de las leyes de la hospitalidad
y la responsabilidad social, pilares fundamentales de las sociedades del antiguo Oriente Próximo. Esta desconexión entre la prosperidad externa y la deterioración moral interna es el corazón del drama que se desarrolla. La historia no comienza con el fuego del cielo, sino mucho antes, con las elecciones y los valores cultivados por sus habitantes. Para entender la intervención divina, primero debemos analizar la interacción humana que la precedió, comenzando con la llegada de visitantes celestiales que servirían como catalizadores para el clímax de la historia. La narrativa bíblica se intensifica con la llegada de dos ángeles, mensajeros divinos, a la ciudad de Sodoma al anochecer. Son recibidos por Lot, sobrino de Abraham, que estaba sentado a la puerta de la ciudad, un lugar de importancia social y jurídica. Lot, reconociendo la santidad o la vulnerabilidad de sus invitados, insiste en ofrecerles hospitalidad y protección en su casa, un acto que lo distingue inmediatamente de la población general de la ciudad. Este acto de hospitalidad es un concepto fundamental para la historia. En el mundo antiguo, proteger a un huésped era una de las obligaciones sociales más sagradas, una prueba de carácter y honor. Fallar en ofrecer hospitalidad, o peor aún, violarla, era considerado una ofensa gravísima, no solo contra el individuo, sino contra el orden social y divino. La insistencia de Lot demuestra su adhesión a esta ley moral. Sin embargo, la virtud de Lot sirve para destacar el vicio de la ciudad. Antes de que los visitantes pudieran descansar, la casa es rodeada por todos los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos. Su demanda es explícita y violenta, revelando una cultura donde la ley de la hospitalidad fue completamente subvertida por deseos depredadores y por la ausencia de cualquier temor a Dios o respeto por el prójimo, especialmente por el extranjero. Esta escena puede verse como una representación simbólica de la completa inversión de valores. La casa, un símbolo de refugio y seguridad, se convierte en un lugar de asedio. Los invitados, que deberían ser honrados, se convierten en blancos. Este momento dramático expone la corrupción que había permeado todos los niveles de la sociedad de Sodoma, desde los jóvenes hasta los ancianos, indicando una degradación moral sistémica y generalizada. La reacción de la multitud ante la presencia de los extranjeros celestiales es el punto de inflexión. Transforma una investigación divina en una condena inminente. El pecado de Sodoma, que antes era un clamor que llegaba a los cielos, ahora se manifiesta de manera abierta y desafiante. Es esta manifestación flagrante la que sella el destino de la ciudad y plantea un debate milenario sobre la naturaleza exacta de ese pecado transgresor. El pecado de Sodoma es un tema de intenso debate teológico y académico. Durante siglos, se interpretó casi exclusivamente como la práctica de actos homosexuales. Esta visión se basa en la demanda de la multitud de conocer a los visitantes de Lot, donde el verbo conocer, yada en hebreo, se interpreta frecuentemente en su sentido bíblico de relaciones íntimas. Esta lectura se centra en la naturaleza sexual de la transgresión propuesta. Sin embargo, un análisis más amplio de las Escrituras revela una perspectiva más compleja. El profeta Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 49, ofrece una definición diferente. He aquí, esta fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, abundancia de pan y próspera tranquilidad tuvo ella y sus hijas, pero nunca ayudó al pobre y al necesitado. Aquí, el pecado se enmarca en términos de injusticia social, arrogancia y falta de compasión. Estas dos interpretaciones no son necesariamente excluyentes. Muchos estudiosos argumentan que la transgresión de Sodoma era multifacética. La tentativa de agresión sexual contra los mensajeros puede verse como la manifestación más extrema de un problema más profundo. Una cultura de arrogancia, violencia, egoísmo y total desprecio por la dignidad de los demás.
especialmente de los más vulnerables, como los extranjeros, que no tenían protección legal. La cuestión de la inhospitalidad, como se mencionó anteriormente, es central. En el contexto del Antiguo Oriente, la violencia contra un huésped era una afrenta social y religiosa de primer orden. Por lo tanto, el acto propuesto por los hombres de Sodoma combinaba la transgresión sexual con la ruptura de uno de los códigos de conducta más sagrados. Era un acto de dominación y humillación, nacido del orgullo y del poder descontrolado. Comprender esta complejidad es vital para extraer las lecciones correctas de la historia. Reducir el pecado de Sodoma a un solo acto puede hacernos ignorar las advertencias más amplias sobre los peligros de la arrogancia, la injusticia social y la decadencia moral que puede acompañar la prosperidad material. La ciudad no cayó por una sola falla, sino por un colapso total de su tejido moral que se hizo evidente en esa noche fatídica. Frente a la furia de la multitud que rodeaba su casa, Lot se encuentra en una posición desesperada, en un intento trágico y moralmente cuestionable de apaciguar a la turba y proteger a sus huéspedes. Ofrece a sus 2 hijas vírgenes en su lugar. Este acto impactante revela la profundidad de su compromiso con la ley de la hospitalidad, incluso si lo lleva a considerar una acción terrible contra su propia familia, un dilema que expone la perversidad de la situación. La reacción de la multitud es reveladora. Rechazan la oferta de Lot con desprecio y lo amenazan directamente diciendo: «Este individuo vino como extranjero y ya quiere ser juez». Esto demuestra que su intención no era solo satisfacer un deseo, sino un acto de poder, humillación y violencia contra la autoridad y el orden. No querían sustitutos, querían específicamente a los hombres que eran huéspedes de Lot. Este momento es el ápice del enfrentamiento entre el orden y el caos, entre lo sagrado y lo profano. La multitud, ciega por su propia arrogancia, intenta forzar la puerta, simbolizando la ruptura final de todas las barreras morales y sociales. La violencia está a punto de consumir la casa de Lot, y con ella, cualquier vestigio de justicia o decencia que quedaba en la ciudad de Sodoma. Ya no había diálogo posible, solo fuerza bruta. Es en este instante de clímax cuando la intervención divina se vuelve directa y personal. Los 2 visitantes, revelando su naturaleza angélica, jalan a Lot hacia dentro de la casa y cierran la puerta. Luego, hieren con ceguera a los hombres del exterior, desde el menor hasta el mayor, de modo que se cansan de intentar encontrar la entrada. Este milagro sirve tanto para proteger a los justos como para sellar el juicio sobre los impíos. La ceguera impuesta a los hombres de Sodoma es profundamente simbólica. Ellos, que estaban ciegos moral y espiritualmente, ahora son afligidos por una ceguera física que refleja su condición interior. Este acto sobrenatural pone fin al debate y marca el comienzo del fin. A partir de este punto, la narrativa cambia de un enfrentamiento moral a una operación de rescate y un acto inminente de juicio divino sobre la ciudad condenada. Con la amenaza externa neutralizada, la urgencia dentro de la casa de Lot se intensifica. Los mensajeros celestiales revelan su misión: destruir la ciudad. Instruyen a Lot a reunir a su familia, su esposa, sus hijas y sus futuros yernos, y a huir inmediatamente, pues el clamor contra Sodoma se había vuelto tan grande que el juicio divino era inevitable e inminente. La ventana para la salvación se estaba cerrando rápidamente. Lot intenta advertir a sus yernos, pero estos lo miran con burla, creyendo que bromeaba. Esta reacción ilustra la profundidad de la incredulidad y la complacencia que se había arraigado en la cultura local. Incluso frente a una advertencia directa y desesperada,
son incapaces de percibir la gravedad de la situación, atrapados en su visión materialista del mundo y escépticos ante cualquier realidad espiritual o juicio inminente. Al amanecer, con Lot dudando, tal vez reacio a abandonar su casa y sus bienes, los ángeles lo apuran. La Biblia dice que por la misericordia del Señor, tomaron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas de la mano y los sacaron de la ciudad. Este detalle es crucial. La salvación de Lot no se debió solo a su propia justicia, sino a un acto explícito de la gracia y la misericordia de Dios, que lo rescató activamente de la destrucción. La instrucción dada a ellos es clara e inequívoca: huye por tu vida. No mires atrás, ni te detengas en ningún lugar de la llanura. Huye a las montañas para que no perezcas. Este mandato establece una condición para la supervivencia. Mirar atrás no sería solo un acto de curiosidad, sino un gesto de apego, de nostalgia y de afinidad con el mundo que estaba siendo juzgado, una falla en desvincularse completamente de la cultura condenada. Esta huida desesperada de la ciudad condenada simboliza el viaje espiritual de alejarse del pecado y la destrucción. Requiere urgencia, obediencia y una ruptura definitiva con el pasado. Sin embargo, como la historia pronto revelará, incluso para aquellos que son rescatados físicamente, la lucha por liberarse mental y espiritualmente del mundo dejado atrás puede ser el desafío más difícil de todos, personificado en la trágica figura de la esposa de Lot. Mientras Lot y su familia huían hacia la pequeña ciudad de Zoar, el juicio divino comenzó. El sol salía sobre la tierra cuando el Señor hizo llover fuego y azufre de los cielos sobre Sodoma y Gomorra. Esta descripción de una tormenta ígnea que consume todo a su paso es la imagen central del evento, un símbolo poderoso y aterrador de un juicio absoluto e inescapable, conocido para siempre como la destrucción divina de Sodoma y Gomorra. En medio de esta huida desesperada, la esposa de Lot cometió un acto fatal de desobediencia. Contrariando la orden directa de los ángeles, miró hacia atrás. El texto bíblico es sucinto pero profundo. Y la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Este momento se convirtió en una de las advertencias más solemnes de las Escrituras sobre los peligros del apego al mundo y de la desobediencia a una instrucción divina clara. La transformación en una estatua de sal está cargada de simbolismo. La región del Mar Muerto es rica en depósitos de sal, por lo que la imagen habría sido muy familiar para el público original. Teológicamente, el sal puede ser un agente de purificación y preservación, pero aquí representa la esterilidad y la desolación. Ella se convirtió en un monumento permanente a su fracaso en abandonar Sodoma en su corazón, quedando para siempre atrapada entre la salvación y la destrucción. El acto de mirar atrás puede interpretarse de varias maneras. No fue un simple vistazo curioso. Fue un acto de anhelo, de arrepentimiento por haber partido, de una conexión de corazón con la vida de lujo, comodidad o familiaridad que dejaba atrás. Su corazón aún estaba en Sodoma, y al mirar hacia la ciudad, se unió a su destino, incluso estando físicamente fuera de sus muros. La historia de la esposa de Lot sirve como una lección crucial dentro de la narrativa mayor. Enseña que la salvación física no es suficiente si no está acompañada por una transformación interior. La verdadera liberación requiere una ruptura mental y espiritual con los patrones de vida que conducen a la destrucción. Ella se convierte en una advertencia eterna, ecoada por Jesús en el Nuevo Testamento, que simplemente dijo: acordaos de la esposa de Lot. La descripción bíblica de fuego y azufre lloviendo de los cielos ha intrigado a estudiosos y científicos durante siglos. Aunque es principalmente un relato teológico sobre el juicio divino, muchos se preguntan si podría estar basado en un evento natural catastrófico,
cuya memoria fue preservada a través de la tradición oral y, eventualmente, registrada en Génesis. Esta cuestión abre la puerta a la fascinante intersección entre fe y ciencia. Una de las teorías científicas más prominentes postula que la destrucción de las ciudades de la llanura fue causada por un evento de impacto cósmico. Específicamente, la hipótesis de un airburst, una explosión de un meteoro o cometa en la atmósfera terrestre. Tal evento liberaría una energía inmensa, comparable a múltiples bombas nucleares, generando una onda de calor sobrecalentada y una onda de choque devastadora que podría aniquilar ciudades enteras en segundos. La investigación arqueológica en el sitio de Tal el-Hammam, en Jordania, ha proporcionado evidencias que algunos científicos creen que apoyan esta teoría. Las excavaciones revelaron una capa de destrucción de la Edad del Bronce Medio que contiene cerámicas con superficies derretidas en vidrio, ladrillos de barro fundidos y otros materiales expuestos a temperaturas extremadamente altas, superiores a cualquier tecnología conocida en la época. Esto es consistente con lo que se esperaría de un airburst cósmico. Además, la misma capa de destrucción mostró evidencias de una onda de choque de alta presión y una concentración anómala de sal y sulfato que podría haber sido proyectada desde el Mar Muerto por el evento. Esta lluvia de sal podría explicar por qué la Tierra se volvió estéril durante siglos después de la catástrofe, como sugieren las evidencias arqueológicas, y podría incluso ser la base para la historia de la esposa de Lot, convirtiéndose en una estatua de sal. Es crucial afirmar que esta es una teoría científica y no una prueba definitiva de la narrativa bíblica. La ciencia puede describir un posible cómo, pero el relato de Génesis se centra en el por qué, un acto de juicio divino. Desde la perspectiva de la fe, un evento natural no excluye la mano de Dios. Por el contrario, Dios puede usar procesos naturales para cumplir sus propósitos soberanos, uniendo lo natural y lo sobrenatural. Tras la aniquilación de las ciudades de la llanura, la narrativa se centra en el destino de Lot y sus dos hijas. Habiendo escapado a Zoar, Lot tuvo miedo de permanecer allí y se refugió en una cueva en las montañas. Este aislamiento, separado de toda la sociedad y creyendo que eran los únicos sobrevivientes en la tierra, los colocó en una situación moralmente precaria, preparando el escenario para uno de los episodios más sombríos y perturbadores de la Biblia. Sus hijas, creyendo que no había otros hombres para continuar su linaje, idearon un plan para emborrachar a su padre y tener relaciones con él. Este acto de incesto, nacido del desespero y de una lógica distorsionada por la tragedia, resultó en el nacimiento de dos hijos, Moab, el antepasado de los moabitas, y Ben-Ami, el antepasado de los amonitas. La Biblia registra este evento sin romantizarlo, presentándolo como una consecuencia trágica de la degradación. Este episodio sirve como un comentario sombrío sobre el legado de Sodoma. Aunque Lot fue rescatado físicamente de la ciudad, la corrupción moral de aquel lugar parece haber dejado una marca indeleble en su familia. La mentalidad de que el fin justifica los medios y la disposición a violar tabúes fundamentales en nombre de la supervivencia pueden verse como un eco de la cultura de Sodoma que dejaron atrás. La historia de las hijas de Lot demuestra que la huida geográfica del pecado no garantiza la liberación de sus efectos. La ausencia de fe y la toma de decisiones basadas en el miedo y el pragmatismo humano llevaron a acciones que tendrían consecuencias duraderas. Las naciones que surgieron de esa unión, los moabitas y los amonitas, se convertirían en adversarios recurrentes de Israel a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, un recordatorio constante del origen problemático de sus pueblos. Por lo tanto, el epílogo de la historia de Lot no es un final feliz, es una advertencia de que el trauma y la exposición a una corrupción profunda pueden distorsionar el juicio
y llevar a ciclos de pecado que se perpetúan por generaciones. El rescate de la destrucción fue solo el comienzo de una nueva lucha por la supervivencia, no solo física, sino también moral y espiritual. Una lucha que la familia de Lot enfrentó con resultados profundamente defectuosos. El evento de la destrucción de Sodoma y Gomorra no fue un incidente aislado y olvidado en la historia bíblica. Por el contrario, se convirtió en un punto de referencia fundamental, un paradigma de juicio divino que sería invocado repetidamente por los profetas y escritores del Antiguo Testamento. Siempre que Israel se desviaba hacia la injusticia y la idolatría, la memoria de Sodoma era utilizada como una advertencia solemne sobre las consecuencias del pecado desenfrenado. El profeta Isaías, por ejemplo, compara a los líderes corruptos de Jerusalén con los gobernantes de Sodoma y a su pueblo con el pueblo de Gomorra. No los acusa de perversión sexual, sino de rituales religiosos vacíos que enmascaraban la injusticia social, la opresión de los huérfanos y las viudas. Para Isaías, el espíritu de Sodoma estaba vivo siempre que la religión se divorciaba de la justicia y la compasión. Jeremías también usa a Sodoma como una metáfora para la desolación completa y súbita que aguardaba a las naciones y pueblos que se oponían a Dios. La ruina de Sodoma fue tan total que se convirtió en el estándar para la catástrofe. Decir que un lugar se volvería como Sodoma era la forma más fuerte de expresar un futuro de completa aniquilación y esterilidad, un juicio del cual no habría recuperación. Amós, el profeta de la justicia social, acusa a Israel de pecados similares a los de Sodoma, incluyendo la opresión de los pobres y la lujuria egoísta. Advirtió que así como Dios subvirtió a Sodoma y Gomorra, también juzgaría a su propio pueblo por adoptar los mismos patrones de comportamiento. Esto demuestra que el juicio divino no estaba reservado solo para los paganos, sino para cualquier nación, incluido Israel, que abandonara los caminos de la rectitud. Así, en el Antiguo Testamento, Sodoma evolucionó de un lugar geográfico a un poderoso símbolo teológico. Representaba la arrogancia, la injusticia social, la corrupción moral y la rebelión contra Dios, que inevitablemente conducen al juicio divino. Esta memoria sirvió como un freno moral y un llamado constante al arrepentimiento, un eco del fuego del cielo que nunca dejó de resonar en la conciencia profética de Israel. La importancia de la historia de Sodoma y Gomorra se extiende poderosamente al Nuevo Testamento, donde Jesús y los apóstoles la reinterpretan para enseñar lecciones cruciales para la nueva alianza. Lejos de ser descartada como una historia arcaica, se presenta como un presagio de juicios futuros y una prueba para la respuesta de las personas al mensaje del Evangelio, dándole una relevancia aún más profunda y personal. Jesús mismo se refiere a Sodoma en varias ocasiones. En el Evangelio de Mateo, al enviar a sus discípulos a predicar, les advierte que las ciudades que rechacen su mensaje de arrepentimiento y salvación enfrentarán un juicio más severo que el de Sodoma. Dice: en verdad os digo que en el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esta declaración es sorprendente y profunda. Jesús sugiere que el pecado de rechazar la revelación de la gracia de Dios, personificada en él, es aún más grave que los pecados de Sodoma. Mientras que Sodoma pecó en relativa ignorancia de la plenitud de la revelación divina, las ciudades que escucharon el Evangelio y lo rechazaron, lo hicieron a la luz de la verdad. Para Jesús, la mayor responsabilidad recae sobre aquellos que recibieron la mayor luz. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, usa la destrucción de Sodoma y Gomorra como un ejemplo histórico del juicio de Dios sobre los impíos y del rescate de los justos. Escribe que Dios condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra,
reduciéndolas a cenizas, haciéndolas un ejemplo de lo que sucederá a los impíos, mientras que al mismo tiempo libró al justo Lot, que estaba afligido por la conducta desenfrenada de los hombres perversos. De manera similar, el libro de Judas cita a Sodoma como un ejemplo de aquellos que sufrieron la pena del fuego eterno. La historia sirve como una advertencia contra la inmoralidad, la rebelión contra la autoridad y la búsqueda de deseos antinaturales. En el contexto del Nuevo Testamento, la historia de la destrucción divina de Sodoma y Gomorra se convierte en un arquetipo del juicio final y una llamada urgente a la fe y al arrepentimiento. Uno de los momentos más profundos y humanizadores de la narrativa de Sodoma es la intercesión de Abraham. Antes del juicio, Dios revela a Abraham sus planes para destruir la ciudad. La respuesta de Abraham no es de aprobación, sino de angustia y negociación. Se acerca a Dios e inicia un diálogo audaz, preguntando: ¿destruirás al justo con el impío? Lejos de ti hacer tal cosa. Este diálogo revela la tensión fundamental entre la justicia y la misericordia de Dios. Abraham apela al propio carácter justo de Dios como base para su petición de misericordia. Negocia, comenzando con 50 justos y reduciendo gradualmente a 45, 40, 30, 20 y, finalmente, 10. En cada paso, Dios acepta perdonar a la ciudad si se encuentra ese número de justos. La intercesión de Abraham nos enseña sobre el poder de la oración y la importancia de interceder por los demás. No era un espectador pasivo del juicio, sino un participante activo luchando por la salvación de la ciudad, a pesar de su maldad. Su valentía para cuestionar y dialogar con Dios muestra una profundidad de relación y una preocupación genuina por la vida humana, incluso la de los pecadores. La historia también ofrece una visión de la paciencia y la misericordia de Dios. Él no rechaza las preguntas de Abraham, sino que responde a cada una de ellas, mostrando su disposición a perdonar si hay una base para ello. La destrucción no es su primer recurso, sino el último. El hecho de que ni siquiera 10 justos pudieron encontrarse en Sodoma dice mucho sobre la profundidad y la extensión de la corrupción de la ciudad. Al final, aunque Sodoma no fue perdonada, la oración de Abraham no fue en vano. El texto de Génesis 19:29 afirma explícitamente que Dios se acordó de Abraham y sacó a Lot del medio de la destrucción. La salvación de su sobrino fue una respuesta directa a su intercesión. Esto nos muestra que la justicia divina es precisa y discriminatoria. Incluso cuando el juicio colectivo es necesario, Dios busca preservar al individuo justo. Volviendo al concepto de la inhospitalidad, es crucial entender que para la cultura del Antiguo Oriente, esto era mucho más que una simple falta de cortesía. Era una falla moral que desestabilizaba el tejido social. En un mundo de viajes peligrosos y sin infraestructura de hospedaje formal, la supervivencia de un viajero, mensajero o comerciante dependía enteramente de la disposición de los habitantes locales a ofrecer comida, agua y refugio. Si estás encontrando valor en este análisis, deja un comentario con tu perspectiva. Rechazar a un extraño era, en esencia, condenarlo a un peligro potencial, ya sea de la naturaleza o de bandidos. Por lo tanto, la hospitalidad era vista como un deber sagrado, una expresión de compasión y un pilar de la orden civilizada. La historia de Sodoma presenta el colapso total de este pilar. Los hombres de la ciudad no solo fallan en ofrecer hospitalidad, sino que buscan activamente depredar y violentar a los extraños bajo la protección de Lot. Esta perspectiva nos permite ver la historia de Sodoma como una parábola sobre lo que sucede cuando una sociedad se vuelve tan ensimismada, arrogante y egoísta que pierde su capacidad de compasión por el otro. El extranjero, en lugar de ser visto como alguien a proteger, se convierte en un objeto a explotar y humillar.
Esta es la antítesis completa de la ley divina, que repetidamente instruye a Israel a amar al extranjero. Aplicando esta lección a nuestros días, nos vemos obligados a cuestionar cómo nuestras sociedades tratan a los vulnerables, los marginados y los forasteros. Una cultura que se cierra en sí misma, que demoniza al inmigrante, que ignora el sufrimiento del refugiado o que explota al necesitado, está, de alguna manera, haciendo eco del pecado fundamental de Sodoma. La falta de empatía y la crueldad hacia los desprotegidos son síntomas de una profunda enfermedad espiritual. Por lo tanto, una de las lecciones más perdurables de Sodoma no se trata de actos específicos, sino de una actitud del corazón que permea toda una cultura. Se trata de la falla en reconocer la humanidad y la dignidad en cada persona, especialmente en aquellos que son diferentes o que vienen de fuera. La destrucción de la ciudad sirve como una advertencia severa de que una sociedad que abandona la compasión y la justicia está en un camino de autodestrucción. El profeta Ezequiel, en su análisis penetrante del pecado de Sodoma, destaca la soberbia como la raíz de todos los demás males. La prosperidad material de la ciudad, su abundancia de pan y próspera tranquilidad, en lugar de conducir a la gratitud y la generosidad, fomentó un sentimiento de arrogancia y autosuficiencia. Creían que no necesitaban a nadie, ni siquiera a Dios, y que su riqueza les daba el derecho de actuar como quisieran. Este orgullo se manifestó en un desprecio por los demás, especialmente por los pobres y necesitados. La lógica de la arrogancia es que si alguien es pobre, es por su propia culpa y por lo tanto no merece ayuda. La sociedad de Sodoma, en su complacencia, nunca ayudó al pobre y al necesitado. Se convirtieron en una cultura sin compasión, donde la empatía fue reemplazada por el desprecio y la indiferencia, una señal clara de decadencia moral. Podemos ver paralelos preocupantes en cualquier sociedad que valora la riqueza material por encima de la integridad moral y el bienestar comunitario. Cuando el éxito individual es la única medida de valor y la responsabilidad colectiva se descarta, el tejido social comienza a deshilacharse. La arrogancia lleva al aislamiento, a la explotación y eventualmente a una cultura donde los fuertes depredan a los débiles sin ninguna consecuencia. La historia de Sodoma sirve como un poderoso recordatorio de que la prosperidad no es inherentemente virtuosa. De hecho, puede ser una prueba de carácter. Una nación o individuo verdaderamente justo usa su abundancia para elevar a los demás, para practicar la justicia y para cuidar de los vulnerables. Una nación arrogante usa su riqueza para aislarse, explotar y satisfacer sus propios deseos, sin importar el costo humano. El fuego que cayó del cielo sobre Sodoma puede verse como un símbolo de la inevitable implosión de una sociedad construida sobre los cimientos inestables del orgullo y el egoísmo. Sin el cemento de la compasión, la humildad y la justicia, cualquier estructura social, por más próspera que parezca, está destinada a derrumbar. La soberbia, como afirma el libro de Proverbios, precede a la caída. La narrativa de la destrucción de Sodoma y Gomorra funciona como un arquetipo del colapso social que ocurre cuando el declive moral alcanza un punto de no retorno. La historia sugiere que hay un límite para la paciencia divina y que una sociedad puede corromperse hasta tal punto que su propia existencia se convierte en una afrenta al orden y la justicia. El clamor que sube a los cielos representa la acumulación de pecado e injusticia que exige una intervención. La corrupción descrita en Sodoma no era solo individual, sino sistémica. Todos los hombres de la ciudad, de todas partes, jóvenes y viejos, participaron en el asedio a la casa de Lot. Esto indica un consenso cultural en torno a la perversidad, una normalización de la violencia y la degradación.
Cuando el mal deja de ser una transgresión y se convierte en la norma, la estructura moral de la sociedad se disuelve por completo, haciendo que la regeneración interna sea casi imposible. Esta idea de un punto de inflexión moral es una advertencia para todas las civilizaciones. Las naciones no caen de la noche a la mañana. Se erosionan lentamente a través del compromiso gradual de los valores, la aceptación de la corrupción, la celebración de la depravación y el silenciamiento de las voces de la razón y la conciencia. La historia de Sodoma es un estudio de caso acelerado de este proceso de decadencia. La ausencia de 10 personas justas en la ciudad es un detalle teológico de inmensa importancia. Muestra que la influencia corruptora era tan abarcadora que casi no quedó nadie para servir como sal o luz, para preservar la decencia o iluminar un camino mejor. Una sociedad sin una masa crítica de ciudadanos virtuosos pierde su capacidad de autocorregirse y se vuelve vulnerable al colapso, ya sea por fuerzas externas o internas. Por lo tanto, la lección para hoy es un llamado a la vigilancia cívica y moral. La salud de una nación no se mide solo por su PIB o su poder militar, sino por la fuerza de su carácter, la justicia de sus leyes y la compasión de su pueblo. La historia de Sodoma nos advierte que ignorar el declive moral en nombre de la tolerancia o la prosperidad material es un error con consecuencias potencialmente catastróficas. En medio de la oscuridad de Sodoma, la figura de Lot se destaca, aunque de manera ambigua. La Biblia lo llama justo, alguien que afligía su alma justa día tras día con las obras inicuas. Representa el desafío de vivir una vida de rectitud en un entorno profundamente corrupto. Lot no participaba en la maldad de la ciudad, pero era un residente, intentando navegar y sobrevivir en medio de ella. Su historia ilustra la responsabilidad de los creyentes de ser sal y luz en el mundo, como Jesús enseñaría más tarde. El sal preserva de la corrupción y la luz expone las tinieblas. Lot, al ofrecer hospitalidad y tratar de proteger a los extranjeros, actuó como un preservador de la moralidad. Sin embargo, su influencia era limitada y en última instancia insuficiente para cambiar el curso de la ciudad, mostrando la dificultad de esa tarea. La elección de Lot de vivir en Sodoma, atraído por la fertilidad de la llanura, también sirve como una advertencia. Al acercarse a una cultura pecaminosa por sus beneficios materiales, expuso a sí mismo y a su familia a una influencia corruptora. Sus hijas, por ejemplo, aprendieron la lógica de Sodoma, como se ve en sus acciones posteriores en la cueva. Esto muestra el peligro de asociarse íntimamente con el mal, incluso sin participar directamente en él. El dilema de Lot es relevante hoy. Muchas personas de fe se encuentran viviendo y trabajando en entornos hostiles a sus valores. La cuestión es cómo estar en el mundo sin ser del mundo. Cómo mantener la integridad y ser una influencia positiva sin ser contaminado o comprometido por la cultura circundante. La experiencia de Lot, con sus éxitos y fracasos, ofrece un estudio de caso complejo. Al final, la salvación de Lot demuestra que Dios reconoce y protege a aquellos que se esfuerzan por permanecer fieles, incluso en circunstancias difíciles. Sin embargo, también revela el costo de vivir en proximidad con el pecado. Lot escapó con vida, pero perdió a su esposa, sus bienes y, en muchos sentidos, la integridad moral de su familia. La lección es un llamado al discernimiento y la sabiduría en la elección de dónde y cómo vivimos. Un aspecto crucial de la narrativa de Sodoma es la idea de que el juicio no llegó sin advertencia. La propia visita de los ángeles puede interpretarse como una última oportunidad para demostrar arrepentimiento o rectitud. La forma en que la ciudad tratara a esos visitantes sería la prueba final, la evidencia concluyente que confirmaría o refutaría el clamor que había llegado a los cielos. Sodoma tuvo la oportunidad de mostrar un carácter diferente,
pero falló estrepitosamente. Además, la presencia de Lot, un hombre justo, viviendo entre ellos, servía como un testimonio silencioso y constante de un estándar de vida diferente. Su conducta y valores, aunque tal vez ridiculizados, eran una advertencia viva. La negativa de los yernos de Lot a escuchar su advertencia de última hora es emblemática del rechazo deliberado de múltiples oportunidades para reconocer la verdad y escapar de la destrucción inminente. Este principio de la advertencia divina antes del juicio es un tema recurrente en toda la Biblia. Dios envía profetas para advertir a Israel y a otras naciones, llamándolos al arrepentimiento. Noé predicó durante décadas mientras construía el arca. Jonás fue enviado a Nínive. El juicio, desde la perspectiva bíblica, nunca es arbitrario o repentino. Está precedido por un período de gracia y oportunidad para el cambio, que, si se rechaza, lleva a consecuencias inevitables. Esto nos desafía a considerar cuáles son las advertencias en nuestra propia era. Puede que no sean ángeles visitando en forma humana, pero podrían ser las voces de la conciencia, los signos de decadencia social, las consecuencias naturales de acciones destructivas o las enseñanzas espirituales que nos llaman a un estándar más alto. La historia de Sodoma sugiere que la indiferencia a estas advertencias es un paso peligroso hacia el desastre. La cuestión del arrepentimiento es central. La destrucción de Sodoma ocurrió no solo por su pecado, sino por su falta de arrepentimiento. No había deseo de cambiar, ni reconocimiento del error. Por el contrario, había una celebración desafiante de su transgresión. La lección es que, por grave que sea la condición de una persona o sociedad, la puerta a la misericordia permanece abierta para aquellos que se arrepienten. Sodoma eligió forzar la puerta en lugar de tocarla. Al traer la discusión al contexto contemporáneo, simbolizado por el año 2026, no estamos prediciendo una fecha para el fin del mundo, sino usando el tiempo como un marcador para reflexionar sobre nuestra trayectoria actual. La historia de Sodoma resuena con una urgencia particular hoy, porque muchos de los temas centrales de esa narrativa, arrogancia, injusticia social, decadencia moral y rechazo de la verdad, son prominentes en los debates y crisis del siglo XXI. Vivimos en una era de prosperidad material sin precedentes para partes del mundo, similar a la abundancia de pan de Sodoma. Sin embargo, esta prosperidad coexiste con vastas desigualdades y una creciente indiferencia al sufrimiento de los vulnerables. La pregunta que la historia de Sodoma nos plantea es: ¿está nuestra riqueza haciéndonos más compasivos o más arrogantes y autosuficientes, encerrados en nuestras propias burbujas de comodidad? La inversión de valores, central en la historia de Sodoma, también es un fenómeno observable hoy. Lo que antes se consideraba vergonzoso ahora a menudo se celebra, y los valores tradicionales de familia, fe y comunidad son frecuentemente vistos con escepticismo u hostilidad. La confusión moral y la pérdida de una brújula ética compartida pueden verse como un eco moderno de la ceguera espiritual que afligió a los hombres de Sodoma. El rechazo de la autoridad y la verdad objetiva es otro paralelo. La multitud desafió a Lot, el extranjero que quería ser juez. Hoy vemos una desconfianza generalizada en las instituciones y una cultura donde la verdad se considera relativa, dependiente de la perspectiva individual. Este rechazo de cualquier estándar externo recto e incorrecto crea un entorno donde la voluntad del más fuerte o del más ruidoso prevalece, muy similar a la mentalidad de la turba en Sodoma. Por lo tanto, mirar a Sodoma a través de la lente de 2026 es un ejercicio de autoconciencia. Es preguntarse si estamos caminando en una dirección similar y qué lecciones podemos aprender para cambiar de rumbo. No se trata de miedo, sino de sabiduría.
no de condena, sino de un llamado al arrepentimiento y la renovación, tanto individual como colectiva, antes de que se alcance un punto de inflexión. Para aplicar las lecciones de Sodoma de manera práctica, el primer paso es la autoevaluación honesta, un proceso de discernimiento personal. Debemos preguntarnos si los rasgos que condenaron a Sodoma, orgullo, egoísmo, indiferencia al sufrimiento ajeno, búsqueda de placer sin restricción, han encontrado espacio en nuestros propios corazones y estilos de vida. La vigilancia espiritual comienza con el reconocimiento de nuestras propias vulnerabilidades a estas mismas fallas. Un paso práctico es cultivar activamente la virtud opuesta a cada pecado de Sodoma. Contra la arrogancia, practicar la humildad, reconociendo nuestra dependencia de Dios y de los demás. Contra la indiferencia, practicar la compasión y la generosidad, buscando activamente oportunidades para ayudar a los necesitados en nuestra comunidad. Contra la lujuria, cultivar el autocontrol y el respeto por la dignidad de todas las personas. Otra aplicación crucial es fortalecer el discernimiento respecto a la cultura que nos rodea. Esto significa aprender a identificar y resistir los mensajes y valores que promueven el egoísmo, la degradación y la injusticia, incluso cuando se presentan de manera atractiva. Implica elegir sabiamente nuestro entretenimiento, nuestras amistades y las influencias que permitimos en nuestras vidas y en las de nuestras familias, para no ser moldeados gradualmente por el espíritu de Sodoma. La práctica de la hospitalidad, en el sentido más amplio, es un antídoto directo. Esto no significa solo invitar a personas a cenar, sino crear espacios de acogida y seguridad para el extranjero, ya sea un inmigrante, un vecino nuevo, alguien con una opinión diferente o cualquier persona que se sienta marginada. Construir puentes de empatía en un mundo polarizado es un acto radical de resistencia a la mentalidad de Sodoma. Finalmente, la aplicación más importante es profundizar nuestra relación con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Fue la comunión de Abraham con Dios lo que lo llevó a interceder, y fue la justicia de Lot lo que lo hizo elegible para el rescate. Una base espiritual sólida es la única defensa verdadera contra la marea de la decadencia cultural, proporcionando la fuerza y la sabiduría para vivir como sal y luz en cualquier época. La historia de Sodoma también nos ofrece una poderosa lección sobre la importancia vital de la comunidad y la responsabilidad mutua. Lot vivía en Sodoma, pero parecía estar espiritualmente aislado. Su intento de razonar con la multitud fue solitario, y su familia parecía ser la única unidad moralmente sana en medio de la depravación. Este aislamiento lo hizo vulnerable y limitó su capacidad de resistir la influencia corruptora a su alrededor. En contraste, Abraham, su tío, vivía en comunidad, rodeado por su gran familia y siervos, manteniendo un altar para Dios donde quiera que fuera. Su fuerza espiritual no era solo individual, sino comunitaria. Fue desde esta posición de estabilidad y fe compartida que pudo interceder por Lot y por Sodoma. No estaba luchando solo. Su vida de fe estaba sustentada por un ecosistema de creencias y prácticas compartidas. Esto resalta la necesidad de no intentar vivir una vida de rectitud en aislamiento. El proverbio "Dime con quién andas y te diré quién eres" es profundamente verdadero. La comunidad que elegimos moldea nuestro carácter, fortalece nuestras convicciones o las debilita. Buscar una comunidad de personas que compartan valores de justicia, compasión y fe es esencial para la supervivencia espiritual en una cultura desafiante. Esta comunidad sirve como un sistema de apoyo y responsabilidad. Cuando un miembro está débil, los demás pueden fortalecerlo. Cuando alguien comienza a desviarse, los otros pueden corregirlo gentilmente.
La comunidad proporciona un entorno donde las virtudes pueden enseñarse, practicarse y celebrarse, creando una contracultura positiva que resiste la decadencia externa. Lot no tenía esto en Sodoma. Por lo tanto, un paso práctico derivado de esta historia es el compromiso intencional con una comunidad saludable. Ya sea una iglesia, un grupo de estudio, una organización de voluntarios o un círculo de amigos virtuosos, invertir tiempo y energía en relaciones que nos edifiquen es una de las estrategias más efectivas para evitar el destino de Lot. Ser rescatado, pero salir roto y solo. La fuerza colectiva siempre superará la fragilidad individual. Aunque la narrativa de Sodoma está dominada por imágenes de fuego y juicio, es fundamental no perder de vista el hilo de esperanza y salvación que la atraviesa. La historia no trata solo de la destrucción de los impíos, sino también del rescate deliberado y misericordioso de los justos. La intervención de los ángeles para salvar a Lot y su familia es un testimonio poderoso de que, incluso en medio del juicio más severo, Dios no abandona a los suyos. La propia hesitación de Lot para partir y la acción de los ángeles de tomarlo de la mano para forzarlo a salir es un retrato de la gracia divina. A menudo estamos apegados a las cosas que nos destruyen y es la misericordia de Dios la que nos jala hacia la seguridad, incluso contra nuestra propia voluntad reacia. La salvación de Lot no fue merecida por su perfección, sino concedida por la gracia de Dios que se acordó de Abraham. Este tema de la salvación en medio del juicio es un patrón que se repite en toda la Biblia. Noé y su familia son salvados del diluvio. Los israelitas son preservados de la plaga final en Egipto por la sangre del Cordero. Rahab es salvada de la destrucción de Jericó. El mensaje constante es que el juicio de Dios sobre el mal siempre está acompañado por un plan de salvación para aquellos que confían en él. Desde la perspectiva cristiana, esta dinámica alcanza su clímax en la cruz. La cruz es el lugar donde la justicia perfecta de Dios contra el pecado y su misericordia insondable se encuentran. El juicio que todos merecíamos fue derramado sobre Cristo, para que la salvación pudiera ofrecerse a todos los que creen. La cruz es en esencia el rescate final del fuego del cielo del juicio divino, la cueva segura a la que todos pueden huir. Por lo tanto, la historia de Sodoma no debe llevarnos al desaliento o al miedo paralizante, sino a una apreciación más profunda de la gracia. Nos muestra la seriedad del pecado y sus consecuencias, pero al mismo tiempo señala a un Dios que es tanto justo para juzgar como misericordioso para salvar. La esperanza no está en nuestra propia capacidad de escapar, sino en la mano de Dios que nos alcanza y nos guía fuera de la destrucción. La historia de la destrucción divina de Sodoma y Gomorra es a menudo vista como un arquetipo o modelo para el juicio del fin de los tiempos descrito en varias profecías bíblicas. Jesús, en particular, hace una conexión directa. Compara la venida súbita e inesperada del Hijo del Hombre con los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, totalmente ajenos a la destrucción inminente que cayó sobre ellos el día en que Lot salió de Sodoma. Esta comparación enseña que el juicio final vendrá sobre un mundo absorto en sus actividades cotidianas, complaciente e inconsciente de la realidad espiritual. La vida parecerá normal, los negocios continuarán como de costumbre, pero de repente la catástrofe llegará. La lección no es sobre predecir fechas, sino sobre la necesidad de una vigilancia espiritual constante, de vivir con un sentido de preparación y no ser engañados por la aparente normalidad del mundo. El apóstol Pedro también usa a Sodoma como un ejemplo de lo que sucederá a los impíos en el futuro.
La destrucción total y ardiente de esas ciudades sirve como una representación física de lo que las profecías describen como el destino final de aquellos que persisten en la rebelión contra Dios. Es un presagio del día del Señor, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se desharán. Este encuadre profético le da a la historia de Sodoma una relevancia eterna. Deja de ser solo un evento histórico para convertirse en una ventana hacia el futuro escatológico. Nos advierte que la historia humana se dirige hacia un clímax, un día de rendición de cuentas, donde la justicia divina será plenamente ejecutada, como lo fue en la llanura del Jordán. Comprender a Sodoma como un arquetipo profético nos llama a una vida de sobriedad y propósito. Si el mundo en que vivimos está sujeto a un patrón similar de pecado y juicio, entonces nuestra misión como personas de fe se vuelve aún más urgente: ser como Abraham, intercediendo por los perdidos, y como los ángeles, instando a las personas a huir a las montañas de la salvación antes de que sea demasiado tarde. En resumen, la saga de Sodoma es mucho más que una simple historia de destrucción. Es una tapicería compleja tejida con hilos de justicia, misericordia, pecado y salvación. Nos desafía a examinar los cimientos de nuestras propias vidas y de nuestra sociedad, preguntándonos si estamos construyendo sobre la roca de la humildad y la compasión o sobre la arena movediza de la arrogancia y el egoísmo que llevaron a las ciudades de la llanura a la ruina. Aprendemos de Abraham el poder de la intercesión y la belleza de un Dios que escucha y responde. Con Lot, aprendemos sobre la dificultad de vivir con rectitud en un mundo corrupto y las consecuencias de acercarse demasiado al pecado. Con su esposa, se nos advierte sobre el peligro de un corazón dividido, un apego al mundo que puede anular nuestro rescate. Cada personaje nos ofrece una lección valiosa. La historia nos obliga a confrontar la naturaleza multifacética del pecado, que va mucho más allá de los actos aislados e incluye la injusticia social, la soberbia y la falta de compasión. Sirve como un recordatorio perpetuo de que la prosperidad material sin integridad moral es un camino hacia la desolación. El verdadero valor de una sociedad se mide por cómo trata a los más vulnerables en su ser. Si este análisis profundo de la historia de Sodoma y sus lecciones para hoy resonó contigo, te pido que compartas tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué lección te impactó más? ¿Cómo ves los paralelos con nuestro mundo contemporáneo? Tu perspectiva enriquece nuestra comunidad de aprendizaje y nos ayuda a todos a crecer en sabiduría y discernimiento. La conversación no termina aquí. Concluimos con esta verdad central: la historia de Sodoma no fue registrada para condenarnos, sino para advertirnos y guiar. Es un llamado a mirar hacia adentro, a evaluar nuestros corazones, a arrepentirnos de nuestros propios pecados sodomitas de orgullo e indiferencia, y a aferrarnos a la misericordia de un Dios que siempre provee un camino de escape. Que tengamos la sabiduría de no mirar atrás, sino de seguir adelante hacia la salvación. Frente a este panorama complejo, la pregunta que se impone no es sobre pasividad, sino sobre preparación consciente. La primera etapa implica cultivar un discernimiento espiritual agudo, aprendiendo a distinguir entre el simbolismo profético y la interpretación literalista que puede llevar al miedo paralizante. Esto requiere un estudio profundo y orante de las Escrituras, no como un manual de predicción, sino como una guía para la sabiduría y la rectitud moral y espiritual. Para profundizar en esta jornada, es recomendable buscar recursos que promuevan un análisis equilibrado. Considera estudios teológicos que aborden la escatología de manera comparativa, explorando diferentes corrientes de pensamiento dentro de la propia fe cristiana. La lectura de comentarios bíblicos de estudiosos renombrados
y el análisis de textos históricos, como los del historiador Flavio Josefo, pueden proporcionar un contexto valioso que enriquece la comprensión y evita conclusiones apresuradas o basadas en información aislada. Es fundamental, sin embargo, mantener expectativas realistas sobre los resultados de esta búsqueda. La claridad espiritual y el entendimiento profético no son conquistas instantáneas, sino un proceso continuo y gradual de crecimiento. El objetivo no es obtener una certeza absoluta sobre eventos futuros, lo cual es imposible, sino fortalecer la fe, la esperanza y la capacidad de vivir de manera justa y compasiva en el presente, independientemente de las circunstancias externas que se presenten. Este canal se propone ser un espacio para esa exploración. Si las reflexiones compartidas aquí resuenan con tu búsqueda de entendimiento, comparte en los comentarios qué lección de la narrativa sobre la destrucción divina de Sodoma y Gomorra consideras más urgente para nuestra generación. El intercambio de perspectivas enriquece la jornada de todos y nos ayuda a construir una comunidad de aprendizaje y apoyo mutuo, fortaleciendo nuestro camino colectivo. Esta preparación, sin embargo, va más allá de la acumulación de conocimiento o la participación en debates. Nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Cuál es el mensaje central, la esencia inmutable que la narrativa de Sodoma y sus ecos en el tiempo nos legan para el futuro de la humanidad? La respuesta trasciende la profecía y la historia, tocando el núcleo de nuestra condición espiritual y nuestro propósito colectivo. La esencia inmutable que resuena a través de los siglos no radica principalmente en el miedo al castigo, sino en la comprensión profunda del principio de la consecuencia y la soberanía divina. La historia de Sodoma ilustra que las acciones, tanto individuales como colectivas, generan resultados inevitables. La justicia divina, en este contexto, no es arbitraria, sino una respuesta a la persistencia en un camino que se aleja de los principios fundamentales de la vida, la compasión y la santidad. Por lo tanto, el análisis del evento histórico conocido como la destrucción divina de Sodoma y Gomorra trasciende la mera crónica de un desastre antiguo. Se convierte en una simbología perenne sobre los ciclos de ascenso y caída de las civilizaciones, sobre el peligro de la arrogancia, la injusticia social y el abandono de los valores espirituales. El fuego y el azufre son la manifestación física de un colapso moral que ya había consumido a la ciudad por dentro, una advertencia para todas las generaciones. El fuego que descendió de los cielos puede entonces verse no solo como un evento literal registrado en textos sagrados, sino también como una metáfora poderosa. Es la representación de la purificación inevitable que ocurre cuando una sociedad alcanza un punto de ruptura, donde el desorden y la injusticia se vuelven tan sistémicos que la propia estructura social se desintegra. Es un recordatorio de que la estabilidad y la prosperidad están intrínsecamente ligadas a la salud moral y espiritual de un pueblo. Si este viaje a través de la historia, la arqueología y la profecía ha despertado en ti el deseo por un entendimiento más profundo de los misterios espirituales, considera suscribirte para continuar explorando con nosotros. Al unirte a nuestra comunidad, tendrás acceso a análisis que buscan conectar la sabiduría antigua con los desafíos del presente, siempre con respeto, profundidad y un compromiso con la verdad, fomentando un entorno de crecimiento y descubrimiento. Recuerda siempre, el objetivo final no es predecir el futuro con exactitud de fechas y eventos, sino preparar el corazón y la mente para vivirlo con sabiduría, discernimiento y una fe inquebrantable. La mayor lección de Sodoma no es sobre el fin de los tiempos, sino sobre cómo debemos vivir en el tiempo presente, construyendo un hoy que sea digno de un futuro de paz y alineado con los principios eternos.